La Ciudad de México y la Ciudad de Sao Paulo son ciudades muy similares porque parece que en la misma mesa se genera estos condimentos entre diferenciación de clases sociales, condiciones políticas, condiciones de crisis, condiciones de ciudad que crece, miseria, marginalidad, y desde ahí me parece que cada uno con sus diferentes condimentos hacen aromas y condiciones muy similares, y desde ahí creo que nos tocamos en muchos sentidos. Entonces, compartir con ustedes lo que estamos haciendo desde México, particularmente en nuestro estudio, será un placer. Bueno, el equipo, también una reflexión constante que tenemos, que el equipo con el que trabajamos es ahora de 30 personas, pero llegamos a ser 50 personas en algún momento en mi estudio, en el escritorio, y nos parece que hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de buscar en un estudio, en un escritorio pequeño, para tener la capacidad y la calidad de resolver la obra. Esta es una fotografía de mi madre es fotógrafa. Me interesa plantearla y presentarla en parte para platicar que lo que nos interesa en el estudio, en el escritorio sobre la arquitectura tiene que ver con los procesos de cómo se construye, cómo se piensa, se construye y se habita una edificación. En este caso una casa sencilla, invadida por la vegetación, es algo que no debe ser peor, debe ser algo que implique una dignidad de la condición histórica, de la vida, de lo que sucede entre esos dos elementos. Compartir con ustedes también que el arquitecto, o nosotros en lo particular, nos interesa en paralelo estar en constante observación de las ciudades. En ese sentido, los accidentes, las situaciones que suceden en cada punto de la ciudad, como cicatrices, como heridas, que van haciendo la ciudad. La arquitectura no es más, los edificios que hacemos no son más que una suma que se suma a la ciudad. Es decir, son elementos que hay que considerar. La arquitectura no es aislada. La arquitectura es parte importante de una textura urbana. Y en ese sentido nos interesa precisamente entender en cada punto qué sucede. Por ejemplo, un árbol intervenido por los usuarios que tienen un comercio al lado, no hacen que el árbol sea menos. Es simplemente una condición de acción para que las cosas funcionen mejor. No está mal, es algo que sucede, el árbol sigue siendo árbol. La arquitectura debería tener esa misma circunstancia. También la geometría de la arquitectura con la vegetación, eso pasa mucho obviamente en Brasil, Artigas, etc., cómo esos dos elementos tienen que funcionar todo el tiempo. También, como pasa acá, observar y entender cómo con lo mínimo la gente sin dinero, en este caso los trabajadores de la construcción, aprovechando los zapatos, lo que sobra de los zapatos y ciertas maderas, hacen una puerta. Cómo con lo mínimo indispensable se construye lo importante para resolver problemas y programas. Como acá, esto es México. México es la construcción a partir de la operación social de la gente para obtener la electricidad, obtener el agua, resolver y hacer sus ciudades. También es como se construyen habitaciones, muchos obreros que viven en el campo y vienen a la ciudad a trabajar, en las construcciones construyen sus ciudades, ¿no? Y es importante observarlo porque a partir de estas pequeñas acciones es donde tenemos que entender los arquitectos que sucede la arquitectura contundente. También entender a veces los accidentes, en este caso un accidente simplemente de construcción, donde están poniendo estos dos tubos para el edificio, para poder que toda la basura de la construcción salga a la parte de abajo. Lo interesante es que en mi época, cuando yo estudié, que era la época del posmodernismo, la deconstrucción, estaba muy de moda hacer fachadas con palitos, con elementos
Y a mí eso nunca me gustó. Sin embargo, a mí esa imagen me interesa. ¿Y por qué sí me interesa eso a diferencia del otro? Porque al final son acciones que transgreden la propia arquitectura, pero a favor de un programa, a favor de resolver un problema. También este es un edificio en México comercial, que ahora es aburrido, ahora es granito de la India, maderas importadas, pero en ese momento es un momento donde las losas, las columnas, cómo estos elementos son hablan de dónde está construyendo la gente. Es un edificio que platica la historia interior. Si podemos hacer una arquitectura que provoque y genere y que hable de lo que pasa adentro, estamos hacia un lugar positivo. O un edificio que se envuelve, pasa mucho acá ahora, he visto en Sao Paulo, para evitar problemas de polvo, pero al final podría ser casi una pieza de Cristo, el rumano, cuando envuelve islas, edificios. Bueno, acá en la ciudad te encuentras esas opciones. ¿Qué hacer con eso para nuestra arquitectura? El encofrado, la cimbra, le llamamos nosotros, es un elemento que es barroco, tiene muchos elementos, sin embargo, nada sobra, todo funciona, y eso es algo también que hay que observar. O sea, es decir, hay una síntesis de una estrategia, y eso es lo que hay que entender. O esto, que es casi como un manifiesto a la Louis Kahn. Este es un edificio que aquí en este momento es de dignidad, es columna, losa, los elementos naranjas que son para que la gente, los obreros no se caigan. Ahí no falta nada, no sobra nada, es lo que se necesita para que el espacio funcione. Luego, otra vez, el granito de la India, la madera importada, y empieza a suceder una arquitectura aspiracional, una arquitectura comercial. Bueno, yo ahora, el otro día tuve que ir a estos edificios que están en la zona comercial, que se están construyendo las torres, hechas por compañías americanas o empresas internacionales, y entonces en ese momento es idéntico que lo que pasa en México, en Santa Fe, que es otra vez una zona comercial. Ahí desaparecen, por desgracia, la cultura. Antes de que se construya eso, aquí está la cultura. En este momento todavía los obreros impregnan una condición cultural a la pieza. Eso no debería perderse en cada obra que hacemos. El tiempo, cómo hacer que el material y el tiempo funcionen, como esto, ¿no? Que es como una fábula, es un árbol, pone una llanta, crece el árbol, se estira la llanta, ahí se platica historia, ahí pasa el tiempo. O esto, que es una imagen que me gusta mucho, que es una pequeña casa y decide, por no poder escarbar, las aguas negras suceden por este punto. Entonces, finalmente es casi un mural minimalista que Sol LeWitt hubiera envidiado. Sin embargo, aquí además orgánico, porque por ahí pasan todos los restos humanos. Entonces, y además está justamente enfrente de los grandes edificios, estos sin nombre, estos sin carácter, está esto. Y aquí sí se habla de cultura, se habla de ingenio, se habla de otras cosas que hay que aprender y entender para hacer arquitectura. O esto, que es un parque donde hay un momento donde el parque cambia, porque ahora aquí hay una estación de metro, allá hay una estación de autobús, y entonces la gente empieza a cruzar en medio del parque. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a caminar en medio, y empieza la tierra a ser complicado. Entonces, los operarios del parque, que no son los arquitectos, ven que hay unas bancas que sobraban, las colocan para que suceda a nivel social, grupo social, colectivo, una operación arquitectónica, otra sin arquitectos, pero al final tiene sentido, tiene lógica. Bueno, experiencias a diferentes escalas de la calle que son importantes. Este es el monumento de la independencia en México, una columna con un ángel, y para mí este es uno de sus mejores momentos, porque, como decía Oteiza, el escultor español, país de monumentos, país de idiotas. Cuando uno tiene que hacer monumentos es porque hay una reducción. Lo importante al final de la ciudad, y por qué me interesa esta obra, es porque por accidente, al hacer este andamio para subir y operar, la gente tuvo la oportunidad, los trabajadores, de mirar diferente la ciudad, de entre ellos platicarse y sentir diferente el viento, sentir diferente la relación entre ellos. En ese momento ese lugar funcionó.
no en el momento de ver una columna y un ángel. Eso no tiene sentido, no tiene importancia finalmente para construir grupo social y transformar sociedad civil. Bueno, hablaré ahora de mi trabajo. Esta es una obra para mí muy importante, es una obra que empecé a hacer yo cuando estudié arquitectura, al mismo tiempo tenía una relación importante en el mundo del arte. Mi familia es de fotógrafos, uno de mis mejores amigos es artista conceptual, mi hermano músico, entonces siempre la relación ha sido, y creo que es una buena condición que me sucedió a mí, de poder estar más cerca de otros medios que no fueran solo el arquitectónico. Y bueno, en ese camino, justo en el punto donde en los principios de los 90 es cuando desaparece las neovanguardias, hay una crisis económica en el mundo del arte, ya no se compran cuadros, los curadores voltean a ver más América Latina, un poco lo que está pasando ahora en arquitectura, pero 20 años atrás, y empieza a suceder en México, en otros lugares, también, seguro en Brasil también, que se dan estos eventos de arte neoconceptual, de transformar casas abandonadas, con lo mínimo hacer ciertas acciones, y desde allá empieza a haber obviamente un crecimiento en el mundo del arte contemporáneo porque hay una relación con curadores, empiezan a suceder cosas. Bueno, en ese camino yo estaba estudiando arquitectura, terminando, pero veo que lo que está sucediendo tiene que ver con el espacio, con el trabajo del espacio y del concepto, y me interesaba mucho. Entonces les pedí a mis amigos en esta casa abandonada, donde cada quien ponía su pieza, hacer mi propia pieza. Y ahí fue cuando decidí cortar, analizando la casa, decidí cortar y encontrar que el arco no cargaba, que lo que cargaba definitivamente era un marco, ¿no? Pero que al final, cortando todo esto, empezábamos a entender la vulnerabilidad de la casa, es decir, qué era la casa constructivamente, qué quería ser, dónde están las capas de la historia de un edificio de principios de los 20, 30 en México para hacer un estilo, una forma, pero en la medida que lo vamos desmenuzando, se vuelve otra cosa. Pero lo más importante, y tiene que ver con el día de la inauguración, es que una curadora inglesa importante, porque ese día había muchas exposiciones a lo largo, era de estos eventos, festivales, esto era lo más emergente, pero luego acabamos en el Museo de Arte Moderno con otras piezas, y ella, recargada en el arco, me decía, ¿dónde está tu pieza? Veo que aquí está tu nombre, ¿dónde está? Y yo le decía, bueno, tú estás recargada en la pieza, le platiqué del agujero, lo vio, y pasando 3, 4 horas después de ir a todas las galerías y en el cóctel final me decía, después de ver todas las piezas, tu pieza es la que más me interesa, por razones que no voy a platicar ahora, pero lo que me interesa platicarles la anécdota ahora es hacer arquitectura que corra el riesgo de pasar desapercibida, pero que al final en su lectura a alguien le provoque o le genere que crezca la pieza, creo que es el objetivo, al menos en nuestro trabajo. Sí pensar, porque la arquitectura tiende a hacer fuegos artificiales, la gran obra, y yo creo que no, el tema de la experiencia, del habitar, de lo que sucede, es lo que tenemos que trabajar. También, al mismo tiempo, me pidieron en una galería, porque empecé a hacer muchas intervenciones, entonces me pidieron hacer en una galería una exposición de lo que yo quisiera, de mi trabajo, maquetas, fotografías, lo que yo quisiera entre arquitectura o intervenciones. Y yo he decidido no hacer nada más que este agujero. Es un agujero de 45 centímetros a la altura de la cara, en la altura allá arriba, que al final es la oportunidad de cruzar 7 muros en una casa que era casa, que se convierte en galería, pero al final lo que hacemos es cortar para relacionar 2 árboles que ni siquiera son de la casa. Este árbol está en la calle, este árbol está en la casa de al lado, y lo que hacemos es hacer una intervención sobre el negativo, que viéndolo de lados es un dibujo en la pared, pero de frente se convierte en una relación entre los diferentes espacios y programas, entre el closet, el baño. Finalmente, lo interesante es que es una pieza donde la actividad y el programa no cambia.
El closet, el armario, sigue siendo un lugar para poner un suéter. El baño, uno puede ir al baño sin que nadie lo vea. Sin embargo, le puede uno ver la espalda quizás al que está haciendo el baño. Pero ¿cómo lograr con una pequeña acción una relación de provocación sobre los programas y las posibilidades a partir de la sustracción? Entonces, finalmente, este es en el caso del baño, cómo se mira de un lado al otro los árboles. Además, finalmente esto genera también que el movimiento del árbol se vuelva más delicado, más importante, más interesante, hasta lograr así la pieza. Bueno, a mí me piden, en lo que estoy haciendo todas estas obras de intervenciones efímeras, algunas pequeñas cosas, casas, finalmente me invitan para el gobierno de la ciudad, el primer gobierno de izquierda en México, con Cuauhtémoc Cárdenas, me invita a hacer ciertas obras. Pero la más importante, y me toca a temprana edad, es hacer una escuela para invidentes, para ciegos. Cómo pensar o cómo idear un espacio donde la gente no ve. Nosotros, otra vez, esta exageración por la vista, por la forma de un edificio, aquí no tenía sentido. Aquí había que pensar en todo lo demás que hace construir para el invidente el espacio. Entonces, finalmente, también, por otro lado, es una obra de una economía, entonces hay que pensar en materiales que puedan funcionar. El tepetate es un material muy del Valle de México, es un material que se corta, es como la piedra, pero es tierra, y con ese material y el concreto se armó el edificio. Esto es en una zona marginal, Iztapalapa, una zona pobre, a 1 kilómetro del metro. Y la primera condición o el primer problema que tuvimos es que todas estas viviendas de gente inmobiliaria hicieron, en una acción de corrupción con el gobierno, tirar toda la basura de la construcción en el terreno, dándole dinero al gobierno, logran 1,80 a la altura de una persona por 14.000 metros cuadrados de basura ahí. Entonces, para nosotros era una economía difícil de resolver con el dinero que teníamos para empezar la obra. Entonces, se me ocurrió que un poco metido en el mundo del arte y de las cosas, como Robert Smithson y todos los de Land Art, cómo transformar el 70% de esta tierra y tener la oportunidad de hacer unos taludes para además proteger el edificio de los exteriores y lograr unos taludes con vegetación, con olores en esos puntos y provocar una topografía que al invidente le permita sentirse en diferentes planos con respecto y localizarse en esa medida. Hicimos una maqueta, un modelo, que es este, y pasó algo interesante. Era un modelo que yo lo tenía en mi estudio, era un modelo 1:100, grande la maqueta, porque iba a venir un invidente español que venía a dejar dinero para ciertos aparatos y cosas que donaban los ciegos españoles. Hicimos esta maqueta para que él la pudiera tocar. Entonces, pero lo interesante es que cuando en mi oficina estaba la maqueta, a mis amigos artistas, arquitectos, la veían y no generaba mucho entusiasmo. Y a mí, por supuesto, mucha inseguridad, porque pues, al final son una arquitectura muy geométrica, muy básica, ¿no? Pero cuando el ciego español, con el dedo, empezó a leer el edificio, una escala de 1 a 100, empezó a decir, 4.5, 4.50 centímetros de altura, y aquí entra la luz, y aquí hay este paso, y aquí hay un pasillo, y aquí una plaza. Estaba yo entendiendo que por lo menos la manera de construir el edificio tenía que ver con el recorrido, y él con la yema del dedo estaba leyendo la maqueta de una manera no formal, sino de una experiencia de la tensión de los volúmenes. Porque hay que explicar que los invidentes no son generalmente débiles visuales, y más en países pobres es una enfermedad degenerativa, y poco a poco van perdiendo la vista, pero no la han perdido del todo. Entonces, al final de cuentas, hemos hecho unos volúmenes que no tienen ventanas hacia afuera, hay una estrategia de iluminar por la parte de arriba, son dos materiales, la piedra volcánica que hay en la Ciudad de México y el tepetate. El tepetate además es un material que se construye en 1 o 2 niveles, no más arriba,
porque por sí mismo, no soporta. Pero hemos empezado desde ahí y hasta la fecha a ver la manera de, en una relación esqueleto-piel, lograr estructuras de concreto, a veces de acero, pero que permitan levantar y llevar materiales tradicionales a otro lugar. Esta es la escuela, no voy a platicar hoy mucho, pero es una serie de filtros, una parte social, semipública y privada, que permite tener las aulas hasta la parte de allá, una plaza central donde hay un eje sonoro con agua y luego la zona de cultural y deportiva. Lo importante entonces es cómo se van generando a partir de diferentes alturas, calidades lumínicas, con 3 materiales, 4 materiales, las diferentes relaciones en los recorridos. En algunos puntos, cuando el programa es más público, cuando el problema es más donde existe un grupo importante de gente que sí ve, los maestros, los familiares, la piel permite ser más abierta y entonces no hay tanto tepetate y genera toda esta condición hacia los patios y los taludes, generando, eso sí, una relación de alturas importantes, 210, 360, 450, que miran, generan la presión hacia los taludes de olores. Pero cuando están más los invidentes, una zona de reflexión más profunda, está una relación de luz, sombra y otro tipo de elementos más cerrados que contienen el programa. En el caso de la plaza, tuvimos problemas con el gobierno porque no querían esto, porque decían, bueno, yo genero un elemento de agua, donde suena el agua es donde indico que yo puedo cruzar. Entonces, cuando yo tenía a los asesores invidentes, ciegos, débiles visuales, les decía, usted va a estar en una plaza, va a escuchar el agua, va a caminar de un lugar al otro, indicado por la propia agua que rebota en la piedra, se va a sentar al lado del árbol, de la magnolia, en una sombra. Y ellos decían, me gusta la historia. Entonces, era todo a partir de experiencias, la construcción del espacio. El gobierno no quería esto porque decía que los invidentes iban a caer, porque no veían, pero sin embargo, al generar estos elementos de piedra, es una manera muy sencilla realmente de que la gente pueda detener la mirada. Yo al ciego español le decía antes de que empezara la obra, ¿qué me recomienda? ¿Qué lugares? ¿Qué escuelas? ¿Qué libros? Me decía, sentido común. Usted utilice su sentido común. Donde yo no quiero cruzar, póngame una textura. Eso es generar simplemente ese tipo de elementos para ayudarnos con ellos a resolver los temas. Y así fue, y no se cayó nadie nunca en ese andar. Esto es importante, cómo un mismo sistema, una losa con nueve columnas, a veces es abierta, porque el programa lo pide otra vez. Es una tifloteca, una tiflotienda, un espacio donde se venden los productos para los invidentes. La luz es diferente, se requiere algo que también otra vez comparten con sus familiares. En cambio, los talleres solamente tienen una ventana en la parte superior que permite la entrada del sol y de la luz, más el viento cruzado en esos puntos, y ahí se construyen los diferentes talleres a lo largo de la escuela, generando así finalmente el elemento. También al interior de los edificios grandes hemos decidido generar un esqueleto de concreto y luego una serie de muebles que hacen arquitectura pero que se pueden transformar para que haya una dinámica constante de cambio entre que si es puerta, que si hay libreros, qué sucede en el camino, en el sitio. Es lo que les comentaba, la altura del tepetate, 14 metros, imposible. Solo lo hemos logrado porque hemos decidido tener estas estructuras internas a la vista y cómo vamos ayudando para que toda la piel pueda funcionar. También en la biblioteca hicimos una estructura a tensión porque no queremos columnas. Esta es una zona para hacer cabinas de libros hablados, vidrio que permite a la gente estar allá adentro y contener el sonido. Y en la parte inferior se vuelve una planta libre donde se lee el braille. También decidimos generar una serie de líneas verticales y horizontales en esos puntos que están a la altura de la mano
para provocar una experiencia sensorial de aproximación para los invidentes. Del poniente al oriente, lograr de 5 a 1 pulgada, cada vez menor, para localizar desde la textura la posición en el terreno. Y esto, las plantas de olor. Estudiamos 20 plantas, 30 plantas de olor, pero al final logramos con 6 plantas diferentes, jazmín, romero, en fin, con 6 plantas, una combinación de olor, a veces 2, a veces 1, a veces ninguna, un silencio, a veces 4, y desde allá lograr una atmósfera diferente en cada lugar. Y tengo que decir que el día que llovió, el día que sucedió el olor y se transformó el espacio a partir del olor, es descubrir que eso no solo debe suceder cuando haces una escuela para invidentes. Eso son herramientas fundamentales para trabajar en cualquier obra que hacemos, sea como sea. Y bueno, aprovechar la junta constructiva, la línea de luz. Bueno, otra intervención efímera en una iglesia abandonada que se convierte después en un museo de arte contemporáneo, y hacen intervenciones y piezas de escultores. A mí me invitan. Es una iglesia que está chueca porque, como sabrán, en México hay agua, entonces los edificios se mueven. Entonces ahí habían hecho este piso para nivelar todo, pero al final no funcionaba esto y esto así. Entonces, lo que hacen al final es quitar el piso. Entonces me dicen, vamos a quitar el piso, ¿qué harías tú con el piso? Entonces lo que hacemos nosotros es cuantificar el material. El piso, tenemos tanto metal, tanta madera, tantos puntos, y desde ahí descubrir que lo podemos ir transformando y con el mismo material hacer una nave dentro de la nave. Además, la preocupación era un lugar tan grande que lo que yo había visto de piezas de arte era siempre la escala pequeña con respecto al gran espacio. Entonces, me parecía importante hacer un lugar donde pudieras caminar en otro espacio y en otro lugar, con los trabajadores del lugar, con el mismo material y tan solo con clavos y soldadura para pegar el metal, logramos una estrategia de una arquitectura que en 2 semanas se podía construir. Es importante porque tanto el agujero como esto, son soluciones con poco dinero, pero con ideas. Es algo que creo que ha ayudado mucho a nuestra formación a hacer estas piezas. Entonces, finalmente es el día de la inauguración, todo el mundo podía subir, estar arriba, abrir un poco para tener ventanas diferentes hacia la preexistencia y lograr finalmente, incluso en la unión y la intersección de los elementos, lo que permite a partir de los mínimos movimientos y una estrategia clara que permitiera resolverse en poco tiempo. Después de Invidentes me invitan a hacer 12 obras para resolver en 3 meses en una delegación en México, en un municipio. Era irresponsable, pero al final si no lo hacía yo, quién sabe quién lo hacía. Entonces hicimos 12 proyectos en muy poco tiempo, se construyeron 6 y 3 más o menos quedaron bien. Pero lo interesante es que es una operación otra vez de resolver sobre la irresponsabilidad o la falta de control administrativo de los gobiernos. ¿Qué podemos hacer los arquitectos? Bueno, esta es una pieza que es un workshop, un taller para obreros, donde están carpinteros, pintores, trabajando en el lugar para resolver cosas del municipio. Ese es el lugar. Descubrimos que lo que hay sobre todo en el lugar es la piedra brasa, la piedra volcánica. Así se hacían antiguamente las casas y este es el sitio. Entonces, finalmente, aprovechando el terreno, que es una trampa de tormenta, cómo lograr ganar el mayor espacio posible. Ahora otra vez el esqueleto piel, cómo lograr hacer una estructura entre metal y piedra que permite que un camión pase por acá, un bus pase por acá, tengas 13 metros, 6 metros, hasta 3 metros, que va cayendo con vista al norte, que a diferencia de Brasil, el norte es el que nos genera la luz indirecta, y con eso nos permite resolver un problema de temperatura y de buena luz al interior. Entonces logramos finalmente, con muy poco dinero y con el presupuesto para hacer un taller, una estructura que además
es importante, es una estructura que tenga la capacidad de sobrevivir en un ambiente donde el paisaje es la basura, el paisaje es todo lo que sucede alrededor. Incluso al interior también hay una transformación constante del material. Yo considero que la arquitectura es un recipiente. Lo importante de la arquitectura, como cualquier recipiente, es capaz de recibir cualquier cosa. Entonces, hay que pensar cómo ese recipiente soporta cualquier actividad, azar, accidente. Esta para mí es una imagen muy importante en mi trabajo, porque creo que acá se sintetiza una condición donde la arquitectura está claramente expuesta constructivamente. Hay una horizontal, un ligero horizontal en los techos, unos pesados verticales que van construyendo y puntualmente unas dobles columnas que se van generando en estos puntos, ¿no? Incluso hay algo que yo alguna vez leí de Méndez de Rocha que decía que él no entendía un cuerpo donde por un lado el esqueleto se soporte sin los músculos o viceversa, ¿no? Que uno no aguante al otro. Me parece que acá un poco esta idea de cómo haces que se tocan y se intersectan los elementos es lo que hace que se haga una construcción compleja, abierta, libre y que la unión de todas ellas sea la luz. Es decir, este punto son los que finalmente tejen la construcción de los elementos. En la parte de afuera, más protegida por ser una zona con problemas de delincuencia. Bueno, otra experiencia de intervención es esta es una escultura que hizo Fonseca, un escultor uruguayo, en 1968, cuando las Olimpiadas en México se hizo una gran acción urbana que era la Ruta de la Amistad, donde invitaron a varios países a hacer esculturas alrededor de Periférico, que es una avenida importante en México. Esta escultura, que está cerca de la UNAM, es la Torre de los Vientos. Es una fotografía del 68. Es una escultura vacía por dentro y un curador mexicano invitó a 10 artistas a transformarla al interior. A mí me pareció que volver a utilizar este material era importante. Entonces, para mí, el material que había servido como un molde para hacer la pieza, que después este material, la madera, la llevan a tener un reposo en una bodega, la vuelven a traer para generar un mueble, una escalera interna, donde otra vez yo con una constructora que estaba haciendo una obra comercial, les dije, me prestan el material, porque tampoco había dinero, y me dijeron, sí te prestamos el material 2 meses, como tenía que ser la exposición, pero no cortes el material, porque si cortas el material pierde su valor. Entonces, generar una estrategia a partir de ahí para decir cómo hacemos que esta pieza que no se corta va armando el sitio. Entonces, hicimos una modelo, una maqueta para lo que es el interior del lugar y trajimos a un maestro carpintero con su trabajador, 2 personas que trabajan en la construcción, le enseñamos la maqueta y luego le dijimos, usted solamente no corte y haga el trabajo. Y finalmente él fue colocando poco a poco la rampa y fue construyendo todo para lograr finalmente tejer el lugar. Entonces, es una pieza muy importante para mí porque es cuando te liberas del detalle controlado por uno. Lo que importa es el concepto, la estrategia que permite al final, con la colaboración y el invento de oficio del obrero, una condición compleja donde 70 personas podían caminar alrededor. También he dicho, ahora que estoy en Brasil, estas obras están muy influenciadas por mí, por artistas como Eliud Tuxica o Lydia Clark, porque me parece que este arte donde la experiencia de vida es importante, es algo que uno dice, bueno, la arquitectura es eso, la arquitectura es finalmente una experiencia de vida en el lugar, es una gran posibilidad que tenemos. Y entonces esta pieza, su única función en realidad era caminar, subir, sí podías desde arriba ver el paisaje de la ciudad y volver a bajar, pero en realidad era el evento mismo de estar en ese espacio vacío que no se había habitado en otras piezas de otros artistas y tener la experiencia de los músculos, caminar, subir. Y bueno, ese es un mercado, y en base a este tipo de experiencias, me parece que influenciaron para bien para hacer esta otra obra, que es un mercado popular, que hicimos otra vez en Milpalta, en este lugar que les digo que hicimos varias obras, donde había, con poco dinero, que resolver
un mercado popular. Con poco dinero, ¿qué se podía hacer? En México, como pasa en muchas partes del mundo, el tianguis, así le decimos en México, el mercado sobre ruedas, el mercado en la calle, se resuelve a partir de lonas. Con respecto, ese es el lugar, ese es el espacio antes de construir. Entonces, al final, cuando ya estamos construyendo, ellos arman su mercado a partir de diferentes planos, donde el viento cruza, donde el sol no entra. Entonces, ¿cómo podemos lograr traducir eso en una arquitectura contemporánea? Entonces, lo que hicimos fue hacer 6x6x6, una retícula donde 3x3 es el mercado, pero la gente podía entre ellos decir, yo tengo 3x6, 3x9, o sea, es decir, los locatarios que viven en el lugar decidían entre ellos cómo resolver el mercado. Pero lo más importante es que a partir de 3 alturas, 6, 5 y 4, hacer una diferencia entre los elementos. Hicimos 10, 20 maquetas. Lo interesante es que todas eran iguales. No había una diferencia plástica entre ellas, porque no importa si una se mueve más por acá, otra por allá. Lo importante es el vibrado, la lógica y la condición orgánica de la decisión. Entonces, otra vez, es liberarse, donde al final no es importante la decisión final de aquí decidir esta esquina, poner el techo acá. Es la decisión de origen. Entonces, finalmente, ese es el proceso, cómo se va construyendo en diferentes momentos, y al final, solo en el sur y en el poniente, los louvers, para parecer que cruce el viento, porque el viento viene del norponiente al sureste, cruza, limpia, y en cambio en el este y en el norte no entra el sol, o entra muy poco, pero muy buena luz. Ese es el proceso, y así es como funciona por dentro. Cómo hacer este espacio que vibra, que genera muy buena luz, pero al mismo tiempo lograr que la gente lo habite y lo resuelva de otra manera. Al final, la arquitectura como recipiente, una vez más, que la vibración entre los objetos, las frutas, así como la vibración de los techos, se vuelve finalmente un tema que no impone esta arquitectura sobre el accidente del ir y venir. Pero también en la ciudad. La ciudad es una ciudad informal como acá, donde construyen a diferentes alturas las casas. Cuando tienen dinero van a construir una casa más. Entonces todo esto va cambiando en el lugar. Entonces hacer al final un vibrado así permite que esta textura se junte con la textura de lo otro. Entonces finalmente es una obra de 3 materiales otra vez, pero que trata de resolver en gran medida esta relación con el contexto, pero al mismo tiempo ya en abstracto es una obra que tiene la claridad de querer tener una lectura contemporánea, es decir, sí una condición política y ética con respecto a lo que se hace, pero también, por otro lado, tenerla en una clara lectura de buscar al máximo una deconstrucción que permite esta arquitectura contemporánea. Esta es una casa también que hicimos en el bosque. Es una casa pequeña para una familia, para una pareja de jóvenes con poco dinero. Entonces también el lugar era divino, era muy bueno, era bellísimo porque tenía todo un bosque enfrente, pero había que resolverlo con poco dinero y en una topografía. Entonces finalmente logramos en 6x6 otra vez, no se ve esto, pero cómo se va logrando resolver que los techos se vuelven terrazas, patios, para conectarse con el lugar. Lo importante es que otra vez en el tema de esqueleto-piel, la cancelería es estructura, tenemos cómo se abre para generar estas dinámicas, pero al final es eso, lograr en lo mínimo una relación clara que permita ese pequeño espacio, que va armando su lugar en el sitio, en relación incluso en contraste con el bosque. Aquí es muy claro, ¿no? Cómo abrimos y permitimos entender cómo se construye y se arma este tema de esqueleto-piel con claridad en esos puntos. Y finalmente es la casa antes de ser habitada. Esta escuela de artes plásticas es una escuela que nos piden en Oaxaca. Francisco Toledo, que es un artista importante en Oaxaca, que genera dinero para la cultura. Oaxaca es una ciudad donde ha gobernado 80 años el PRI, un partido político que nunca ha dejado por mucho tiempo México, ahora regresó,
la democracia en México no es fácil. Parecemos, en teoría, nosotros no tuvimos nunca un golpe militar y no tuvimos dictadura, y sí la tuvimos. Decía Vargas Llosa que México era la dictadura perfecta, porque al final de cuentas hay un tema ahí de democracia falsa con la que tenemos que habitar todo el tiempo. Bueno, Oaxaca es así. Oaxaca es un lugar que tiene ese problema, tiene un problema donde es tan fuerte eso que entonces la sociedad civil es muy importante y se ha fortalecido. Entonces, dos proyectos que les vamos a enseñar ahora de esto y luego un convento tiene que ver con la sociedad civil que ha empujado un cambio importante. Entonces, aquí en este punto tiene que ver en la ciudad universitaria la oportunidad de hacer una escuela de las artes y era la gran oportunidad de hacer algo con tierra compactada, tierra apisonada, que es una técnica que aprendimos a partir de lo que veíamos que hacía Rick Joy en Arizona. Trajimos a gente de fuera para entender este material, sobre todo para hacer una obra privada que además luego se ha tardado en hacer, pero logramos aprender, mi constructor, mi calculista, para resolver el tema de la tierra compactada. El lugar, el campus, está lleno de edificios de diferentes épocas y pensábamos que era más importante ser más como un jardín, como una gran cráter, un volcán, donde no se viera tanto el edificio y fuera más un elemento verde. Hicimos varios ejercicios y experimentos de cómo generar una estructura donde tuviéramos exterior e interior para ir generando la sombra, el cruce de viento, en una temperatura muy similar a la que ustedes tienen, menos húmeda, más seca. Este es el lugar, otra vez, en todo este sitio nos pedían dónde queríamos poner el edificio y una opción era acá, otra era por acá. Cuando caminamos nos encontramos que estaban haciendo un tratamiento de aguas. Ese tratamiento de aguas tenía mucha tierra afuera, entonces preguntamos si podíamos utilizar esa tierra, nos dijeron que sí, y fue cuando se nos ocurrió acá, en esta zona, aquí ya está terminada la escuela, llevar esa tierra para construir una topografía y inventar ahí un nuevo espacio. Entonces, este era un campo de fútbol que no se iba a ocupar y desde ahí había que trabajar la pieza. Entonces, esa es finalmente la escuela, es un lugar donde generamos un elemento para generar estos bloques que funcionan. El sistema de la escuela es muy sencillo, es un sistema como de ajedrez, donde las blancas son los estudios, las negras son los patios. ¿Y cómo lograr? Porque teníamos un dinero específico para hacer esto, duplicar el espacio. Es decir, cómo lograr siempre mirar al norte para tener luz indirecta y siempre duplicar el espacio y permitir que en los muros no haya relación de vista entre las partes. Son talleres de pintura, escultura, diseño, pero entre ellos no se ven. Solamente el dibujo no se ve aquí en la pantalla, pero toda esta parte es donde está la tierra y van generando patios en donde están ciertos talleres de piedra, la administración y solamente al centro lograr los estudios. Un poco esta es la manera en que funciona. Aquí está un poco la maqueta, incluso aquí hay una parte que no se ha construido aún, una segunda etapa. Y en este lugar es donde se genera este proceso, donde fuimos trayendo la tierra e ir generando los volúmenes. No había la tercera parte del presupuesto, decidimos hacer también separada la arquitectura para lograr conseguir en el camino dinero, lo cual logramos, que al final, gracias a que empezamos a construir, la gente creyó, los políticos, y trajeron más dinero. Entonces, ¿cómo hacer arquitectura también que tiene que ver con una manera difícil de entender la gestión de los recursos? Entonces, finalmente fuimos construyendo, levantando cada uno de los puntos. Además, tenemos un año para diseñarlo y construirlo. Entonces, también era importante hacerlo casi al mismo tiempo las construcciones. Entonces, fuimos construyendo todo esto para ir generando los elementos que arman el sitio. Los muros, como comentaba, los muros son de piedra alrededor. Yo creo que aquí es más entendible que en otros lugares, pero cuando he ido a Europa o Estados Unidos a dar esta plática, la gente no cree que podamos hacer edificios con estos muros de piedra porque es muy caro. Sin embargo, en México, no sé acá, hacer un muro de piedra es una economía factible. Entonces hay que entender muy bien dónde estás trabajando, qué opciones tienes, ¿no? Y aquí es tierra de lugar, la gente la puede construir, hay que aprovecharlo.
Y bueno, por otro leste es la aula principal, que hicimos un agujero, un poco en un homenaje a Monte Albán. No sé si han ido a México. En México, Monte Albán sube la pirámide y luego baja y genera una plataforma negativa. Entonces quisimos generar este espacio negativo hacia abajo y luego generamos estos elementos de concreto, que en México tiembla, para que resuelva el problema de sismo en los dos sentidos, para al final dar una continuidad hasta arriba y lograr algo importante, la tierra compactada ponerlo en otro lugar, poder subir muros de un gran peso, pero poderlo poner en otro sitio, en otro punto que permite levantar y llevar estos materiales a nuevas circunstancias. Ese es un poco el corte de cómo funciona. Es una losa simplemente apoyada, solamente tiene una columna de concreto que está aquí, lo demás es pura tierra compactada. Y bueno, esa es la parte del esqueleto piel, o sea, lograr unos muros muy gruesos que permiten subir estos muros de tierra, que además tienen un proceso en sus capas, pero al final lo importante otra vez vuelve a ser el recorrido, la experiencia. Entonces, desde ahí uno puede subir por el talud, puede subir por los elementos y empezar a tener una experiencia con el sitio, además de resolver temas con las sombras, la luz, los espacios que se van dando en los diferentes puntos, como en la casa de Sayavedra. Estos elementos cargan, la cancelería me ayuda a cargar la losa, y así van generando estos diferentes espacios y lugares. El material es sano porque nos permite entender como la experiencia misma de la construcción, y se van generando estos pasillos que van llevando a cada uno de los espacios, las diferentes sombras y esas condiciones que van dando en cada uno de los lugares un ámbito diferente, un espacio diferente según la circunstancia. Son diferentes patios, cada uno tiene su propia experiencia, y como ven acá, donde hay tierra es piedra, para evitar que la humedad funcione. Incluso este que es de tierra, la piedra le ayuda para que la humedad no lo ataque. Aquí vemos un poco, y algo importante, son cajas, pero no son cajas realmente, son planos. O sea, tenemos verticales, horizontales, la losa sucede. Entonces, al final, eso se identifica muy bien en esta imagen, que también para mí esta imagen es muy importante, cómo al final se lee con claridad cómo estos elementos son la composición de planos verticales y horizontales que van armando estos espacios. En todos los casos, estas son muy importantes porque al abrirlas, ahí es donde sucede el recorrido del viento y genera una condición térmica muy buena para el edificio. No requiere de aire acondicionado, todo funciona sin ni necesidad de utilizar economía en ese sentido. Entonces, esos son los diferentes lugares que se tienen, y que además siento que esta experiencia con la que queremos seguir trabajando es un libro abierto para lograr que materiales que han sido usados de manera tradicional pueden suceder en otros niveles, en otros tamaños, etc. Bueno, este es el otro edificio que acabamos de terminar, que es un convento en el centro de Oaxaca. Ese es Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. El centro histórico de Oaxaca, la plaza principal es acá, aquí está la iglesia. En esta zona encontraron que había un convento perdido, un convento que había sido anterior al convento original, y desde allá descubrieron que estaba ahí, que la fachada principal estaba acá, y que todo esto estaba construido adentro por un hotel, por unas casas. Entonces, esto era lo que veíamos antes, esto es un hotel, pero en realidad es el convento, que luego le han puesto el siglo XIX esa fachada. Nosotros en un plano antiguo encontramos que había perdido un camino para ver el convento. Esa es la ruina, el convento perdido allá adentro. Cortado, esta calle cortó en época de Juárez, en la época de la Reforma, la avenida cortó a la mitad el convento. Entonces, en una acción, como un poco el agujero de la galería, de cortar y descubrir, pero a una escala mucho mayor, cómo encontrar esta relación. Este era un estacionamiento público donde nadie sabía que al final esto que estaba acá
que nadie veía, porque mucha gente me platicó después, ahí dejaban sus coches para ir al centro, en un estacionamiento público, que ahí había este convento. Entonces, fuimos con historiadores, con restauradores, arqueólogos, quitando y encontrando este elemento. Y, por ejemplo, esta era una propiedad que aún no comprábamos, que no compraba el cliente. Este cliente, que es la Fundación Harpelú, que también como Toledo han hecho mucho por la sociedad civil en Oaxaca, compran este lugar y lo quieren transformar. Entonces, poco a poco era como un jazz, era como la arquitectura como un jazz, porque poco a poco iban comprando diferentes propiedades y teníamos que ir cambiando el diseño a partir de esa condición. Y eso lo hacía más complejo, porque no sabíamos de origen si íbamos a tener o no este terreno. Entonces, finalmente, cuando me invitan a mí, me dicen, bueno, ¿cómo podemos, todo lo que vamos a quitar, de lo que ha puesto el hotel y lo que han puesto todo, cómo lo podemos lograr para ahora regresar metros cuadrados que necesitamos para el programa cultural de una biblioteca, escuela de lenguas indígenas, una galería de arte, las oficinas de la fundación? ¿Cómo podíamos resolverlo? Y logramos finalmente construir el pasaje, lo cual es importante porque es un espacio privado, pero que se convirtió en un espacio público. O sea, sí se logró finalmente que la gente pueda caminar por acá y generar una nueva plaza al interior del sitio. Entonces, logramos este paso, pero algo importante, ya que logramos intervenir no solamente el interior del convento, sino también una casa del siglo XVIII, XIX y otra casa del siglo XX. Esas casas, cada una por su propia condición, había que recuperarlas y había que entender que la arquitectura del siglo XXI era quizás la acupuntura que iba a permitir conectar acá, acá y acá con un solo material, metal, madera y cristal, el crecimiento de un programa, el programa de una galería, el programa de un restaurante, el programa de la biblioteca y de la zona de otras galerías en la zona de acá. Y además lograr tener este pasaje. Entonces eso es un tema que se logró. Es la sección, un poco cómo suceden, una serie de intervenciones que ya verán ahora cómo las hicimos en el sitio. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, decir, bueno, todo esto es la intervención del lugar que se resolvió y al final logramos este gran pasaje. Fuimos restaurando el sitio y logrando luego pues, los árboles acá. Ese es el interior ya del convento. Logramos trabajar en algunos puntos, unos patios más como de contemplación, y en la zona del interior, donde como finalmente íbamos quitando el hotel, las diferentes capas del hotel, la única posibilidad de un espacio donde se perdieron en el convento, se perdieron las celdas, solamente quedó el pórtico. Entonces, ¿qué hacías con esa zona si la querías volver una biblioteca? Entonces, decidimos generar un andamio para generar un nuevo espacio que pudiera uno ver la persistencia, pero al mismo tiempo sumar una nueva condición. Entonces, ¿cómo lograr con un elemento de cristal? Además que en ese caso sí le pedimos al cliente, en este caso era muy importante que si iba a gastar el dinero en alguna cosa, él sí tenía el dinero, era traer unos vidrios europeos, alemanes, que no reflejaban. Porque obviamente si esto reflejaba, entre más reflejara y se volviera cristal, nos iba a recordar esta arquitectura de los 70 fatídica, fatal. Entonces, lo que hicimos fue tener mucho cuidado en eso, pero generar toda una construcción a partir de la geometría del sitio. El convento era hasta acá, pero había que sumar las otras partes. Así estaba cuando fue hotel. Fuimos quitando hasta restaurar y dejar la parte nueva. Y lograr entonces una restauración completa y arreglar el patio, donde había la fuente pusimos este elemento de espejo de agua, recordando la fuente original, y lograr finalmente esta tensión entre lo nuevo y lo antiguo. Pero lo importante que me interesan estas imágenes es cuando se va tejiendo una relación con la otra, ¿no? De los elementos. Logrando así finalmente provocar programa donde si no lo hacíamos iba a ser un elefante blanco, iba a ser un lugar inhabitable, restaurado, pero para visitarlo solamente. Entonces, otra vez, aquí fuimos arreglando el entrepiso hasta lograr una solución final. Y lo más importante, esta imagen me interesa mucho porque para subir al último piso
no queríamos poner columnas y queríamos crear una tensión suficiente para entender con claridad dónde había terminado el convento. Sin embargo, había que provocar el espacio de reunión en la parte superior. Entonces, logramos finalmente, con tecnología, tener un cantilever y lograr estos elementos. Y finalmente, se teje el espacio y se resuelve los elementos de la biblioteca. Entonces, al final, cada una de las... Por ejemplo, aquí es muy importante esta imagen. Cómo logramos que la suma del pórtico con el andamio ya se convierte en toda la biblioteca. Se vuelve, ya es el espacio. Además que eso también genera una experiencia del habitante con la historia del lugar también. Es la parte superior y cómo finalmente logramos resolver además con un techo que se mueve y que además hoy día aquí es el lugar que más aprovecha el estudio privado de mi cliente. Aquí hace su sala de juntas, se volvió un pórtico contemporáneo. Entonces, bueno, aquí está el caso de lo que les digo. Hacemos un techo que se mueve en 3 partes y puede estar abierto, cerrado, depende el momento y la situación del clima. Entonces, al final de cuentas, estos son las diferentes intersecciones, los diferentes momentos donde cuidamos mucho esta relación entre lo preexistente y lo nuevo. Y algo que fue muy polémico al final, que es qué pasaba con la fachada del hotel. Entonces, al final, aquí está. Este era el convento, por aquí cruzó una calle y tiró todo esto. Entonces yo les dije a ellos, nosotros no podemos dejar la fachada del hotel, tenemos que recordar, ya que podemos entrar y volver a tener la fachada en la zona de acá, tenemos que recortar el corte, tenemos que recortar la herida. Entonces fue una discusión muy fuerte, estaban arreglando la calle y se descubrieron todos los cimientos del convento original. Entonces, al final de cuentas lo que hicimos fue decir, esa es la fachada del siglo XIX, pero aquí había un convento. El convento fue cortado. Entonces, al ser cortado, había que recordar el volumen del lugar, las puertas que daban entre el pórtico y las celdas, la nueva parte, y de generar una relación contemporánea, pero que habla de la masividad de los conventos, pero entendiendo la abstracción del corte, ¿no? Olvidarnos, porque mi cliente me decía, pero ¿por qué voy a quitar esta fachada siglo XIX que es tan linda? Y le dije, ¿por qué no? Porque ya no es hotel, es el corte del convento, hay que recordar al convento. Tan es así que este edificio que está acá, si lo compramos el día de mañana, es el corte de la iglesia. Entonces, si lo compramos otra vez, construiremos la nave de la iglesia y haremos el corte también. Bueno, este es el siglo XX. ¿Por qué actuar de manera diferente en el siglo XVII y en el siglo XX? Entonces, el siglo XX estaba muy mal puesto, entonces decidimos hacer una arquitectura muy sobria, sencilla, que resuelva la luz del sur, pero de otra manera, con unos ciegos, y esto que era el interior, limpiarlo. Y descubrimos que era una planta fantástica interior, y logramos hacer una sala de exposiciones a partir de rescatar lo importante del lugar. Entonces, y hacia adentro no veía nada. Entonces, fuimos liberando y fuimos generando entonces este elemento interior, que es otra vez a partir de estos elementos de doble columna, esos elementos generar al norte un espacio de estar, la zona de oficinas, y lograr entonces una relación con el lugar. Y además que genera un marco hacia el sitio, una dinámica entre los elementos. Donde suceden todo este tipo de actividades entre zona de ludoteca, cafetería, la zona de exposiciones, cómo va funcionando todos estos elementos en relación interior-exterior con el sitio. Y el otro lugar era una pequeña casita que convertimos también en restaurarla. Originalmente queríamos hacer 2 pisos, pero nos dijeron, y además estuvo bien, que había que recordar las pequeñas casas de un piso en el lugar. La dejamos y nos permitieron poner un techo en la parte de atrás que resuelva el segundo nivel en sombra de la zona. Entonces, finalmente, rescatamos el lugar, pero luego empezamos a descubrir un techo que hace la sombra del restaurante y una serie de elementos que se mueven y que van permitiendo de la construcción esta a un pórtico, una interpretación de un pórtico de la propia casa que se deconstruye hacia el interior, pero que por la parte de adelante es muy cuidadosa en restaurar la casa del siglo XVIII. Finalmente esto se mueve, se transforma y va generando estos espacios
que van dando esta dinámica entre los elementos. Y luego también la intersección. Hay casas que tuvimos que también cortar para darle la vuelta al convento que ya no estaba, y al final logramos también con el mismo material los tejidos que permiten tener una relación de conexión entre los elementos, logrando así esas tensiones importantes en cada uno de los puntos, donde siempre arquitectura siglo XXI es el que teje y arma la oportunidad de construir programa. Entonces al final así se arma el sitio y se va construyendo en sus diferentes lados, ¿no? Hoy día es un lugar muy visitado, que es importante dentro de la ciudad de Oaxaca, y todo a partir de, además, afortunadamente, felizmente, como se dice acá, ganó un premio en antropología e historia, y porque marcó un precedente. Generalmente, antropología e historia en México es muy conservadora, no permite hacer nada, pero hubo un buen jurado y logró el premio. Entonces, un antecedente de que arquitectura antigua puede ser transformada y trabajada desde adentro. Eso no estaba pasando en México. Entonces esto finalmente sucede, y bueno, un poco estas son las actividades que suceden al interior, ¿no? Bueno, este es otro proyecto que es un pabellón sonoro. En un museo nos piden a 6 artistas hacer una pieza para el museo. Era un edificio que había diseñado Ricardo Legorreta. Entonces, como yo estaba como arquitecto, me decía que de preferencia yo no hiciera la pieza dentro del edificio porque era arquitectura con arquitectura. Entonces me mandaron al jardín, lo cual estuvo muy bien porque ahí descubrimos, era un proyecto con mi hermano es artista sonoro. Entonces encontramos esta ruina, era un campo de tiro antiguo de los militares. Entonces encontramos el árbol, las piedras y este muro. Entonces, originalmente nos dijeron que trabajáramos acá, que es donde la gente hace el campo de tiro hacia acá. Vale la pena mencionar lo que dije al principio. Cuando me dicen, haz un pabellón, tengo que reconocer que lo primero que pensé es en ver en internet el de Londres, la Serpentine Gallery, a ver qué hacemos, y igual aquí hacemos algo un poco más vistoso. Y al tiempo me di cuenta que no, que estaba traicionándome un poco, por lo menos en lo que está uno trabajando, ¿no? Entonces decidimos al final que no, que había que correr el riesgo de pasar desapercibido otra vez, y tener cuidado con uno mismo, ¿no? Entonces al final nos dimos cuenta que este muro y este árbol, con un pequeño gesto, además no tenía el dinero para hacer un pabellón como el de la Serpentine Gallery, entonces también eso era importante. Entonces al final de cuentas armamos este muro en la zona de acá para generar un espacio interior, un techo, y ver el árbol y ver las piedras. Y hacer una serie de agujeros a la altura de los ojos de un niño, de un adulto, para ver también el paisaje hacia afuera. Y lograr 3 elementos. Otra vez, el elemento horizontal, piso, el elemento horizontal, techo, y un elemento vertical, que es la C que contiene. Entonces, al final, y ha pasado, que mucha gente pasa y no lo ve, pero cuando lo ven y se acercan, pasan cosas diferentes. Es interesante. Entonces, al final es un basamento de concreto. El muro de piedra recuerda a lo que los campesinos hacen, que es poner la piedra sobre piedra para transformar espacios entre ellos. Hicimos todo lo posible para que el cemento no se vea. Entonces genera un muro parecido al otro, pero con estos pequeños detalles que lo hacen contemporáneo. Esas son las ruinas, es el muro antiguo, es el muro nuevo. Eso es lo que se alcanza a ver del techo, que nos interesaba que asomara. Y aquí es la entrada, ¿no? Entonces, al final, el que al final, porque está distraído, se encuentra que se puede entrar, pues entra, ¿no? Y adentro es un espacio con 8 bocinas, y en este caso hay una música de mi hermano, que es una experiencia sonora a partir del sonido de pájaros, y una mezcla de sonidos con pájaros. Pero también es importante que a partir de eso hay una curaduría con diferentes artistas sonoros para ir al lugar y poder tener experiencias sonoras. Entonces, finalmente, es un sitio para estar en la sombra. Como el curador me decía, desde el principio me decía, queremos que hagas un
think tank, un tanque de pensamiento. Entonces, la idea era finalmente poder sentarse, aquí guardas los elementos, te sientas, escuchas, está el árbol, están las piedras, y desde ahí se van armando un sistema donde además aparecen estos pequeños elementos que contienen también una experiencia hacia el exterior, pero que además podría recordar los balazos del campo de tiro, pero ahora a cambio de eso tienes los balazos visuales a contemplar fragmentos del paisaje exterior. Y en ese sentido, lo que me parece importante de esta pieza, es una pieza muy significativa para nosotros, es cómo, otra vez, pudiendo haber hecho algo más formal, al final la estrategia de aprovechar lo que existe y darle un valor desde el muro antiguo, un árbol que siempre estuvo ahí, unas piedras que siempre estuvieron allá y 3 acciones diferentes arman la oportunidad, otra vez con $40,000, que fue lo que costó la pieza, hacer un sitio que tuviera un valor aprovechando mano de obra, la piedra que era del lugar y que no costaba, circunstancias que ayuden a resolver el programa. Bueno, y ahora nos podemos ir a la siguiente. Y por último, les quería también enseñar una obra que estamos haciendo en Ensenada, que es un proyecto que es de una dimensión importante, son 600 hectáreas, y es un cliente que de repente quiere hacer 1,000 casas en esas 600 hectáreas. Es un lugar que tiene, para nosotros, digo, una compañía americana, ETSA, se puso a hacer la lotificación, pero luego ya nos llaman a nosotros para tropicalizar, para volverlo mexicano, como mexicano Mauricio Rocha, que permite tener una diferencia. Para los que no conocen, Ensenada está pegado a 1 hora y media de Estados Unidos, San Diego, a Tijuana, que es una zona muy dura, muy difícil, de mucho paso de gente que va a quererse vivir en Estados Unidos. Hay una zona muy dramática, con muchos problemas, pero luego a 1 hora y media, fantástico, de Tijuana fantástico, pero conflictiva, y luego a 1 hora y media está esta zona que es Ensenada, que están los viñedos, el vino, ahí van muchos chefs, hay una cosa con la comida. Entonces, esto es así, ¿no? Esto es Ensenada, aquí está San Diego, Tijuana, que para mí es una misma ciudad, y esto es fantástico, porque el terreno está exactamente mirando al mar. Y este es Valle de Guadalupe, donde están los viñedos. Es un lugar fantástico. Además, un lugar que es el lugar de las 1,000 casas. Ahora que han entendido que hay una cultura arquitectónica a través de lo que estamos haciendo, yo estuve pensando si convenía hacer reglas para que cada quien haga su casa, o algo diferente. Yo no iba a hacer 1,000 casas, o no iba a repetir una casa 10 casas 100 veces, ¿no? Entonces, en ese caso, convencí a mi cliente de decirle, vamos a invitar a 50 arquitectos, 25 extranjeros, 25 mexicanos, para trabajar en conjunto, pero un trabajo, no sé si ustedes en las revistas oyeron hablar sobre el tema de Hordos, que es este lugar donde invitaron a 100 arquitectos a hacer casas. Bueno, exactamente lo contrario. O sea, evitar una arquitectura donde los egos empiecen a gritar entre sí y sea un concurso como Disneylandia a ver qué arquitecto es mejor, sino qué curaduría puedes hacer con arquitectos de un nivel ético y político para hacer una arquitectura que tenga la posibilidad de desaparecer, pero que en el fondo y al final, con 4 o 5 materiales, 4 materiales que pongamos nosotros, piedra, concreto, madera, y metal, y si el otro arquitecto quiere poner un otro material, Solano seguramente va a poner tabique, ladrillo, pero es decir, puedas hacer algo que al final teja, que al final desaparezca, pero que al final, en cada experiencia, sea profundamente fuerte. Ese es el reto, y parece que va por buen camino esa historia. Ese lugar, es un lugar donde ya hay un culto por el viñedo, están haciendo todos estos viñedos, que ya eso es fantástico, hay una intervención del paisaje para el cultivo de viñedos,
se produce vino en el lugar, no va a ser un vino comercial, es un vino que va a ser para el colectivo de las 1000 casas. Se hicieron, antes que yo llegara, estas fantásticas círculos para viñedos, que ya genera un punto. Esto ya es una intervención nuestra de unas cabañas, que es un hotelito efímero por el momento. Aquí está también lo interesante. Cuando llegamos nosotros y nos invitaron, esta era ya una intervención de los del grupo ETSA. Esta cosa que pasa con las empresas americanas, ahora nos está pasando con un Four Seasons, también en México, pero hecho también arreglado en el programa general por unos americanos, empiezan a hacer programas que ni siquiera leen la topografía, o sea, hacen su dibujito, cobran mucho dinero, por cierto, pero hacen su dibujito y nunca entienden si hay topografía o no hay topografía, lo cual nos ha facilitado, porque como no funciona su programa, ya poco a poco lo vamos a ir transformando, porque esto es muy americano, como lo podrán ver, y cómo queremos hacer algo que al final las casas no desaparezcan, más bien los lotes desaparezcan y las casas queden entre el paisaje etnobotánico del lugar, o sea, cómo lograr que una experiencia con el sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí están los viñedos, estos circulares, empezamos a hacer operaciones, llevamos 4 o 5 años trabajando, y yo creo que vamos a trabajar 15 años más, 20 años más, es una obra larga, es como un gran laboratorio que mientras hacemos otras cosas, sucede Bueno, son diferentes puntos de acción, hicimos una maqueta inmensa para entender las topografías, fantástico porque ya entiendes desde aquí la operación de cómo trabajar sobre toda esta topografía. Es una maqueta del tamaño de este escenario. Y desde ahí decir, bueno, ahora cómo trabajar. Esta parte es más como un jardín de esculturas porque no puedes construir casi nada porque es muy endeble con respecto a la firmeza del terreno, y acá es muy fuerte. Entonces fuimos trabajando y decidimos una estrategia que nos ha funcionado, que tiene que ver con asumir una geometría siempre norte-sur, pero en cada caso sea la línea que corta el terreno. O sea, es decir, es lo que mide el terreno en cada caso. Es una intervención clara de corte sobre el terreno, pero va generando en cada caso diferentes circunstancias. Al grado de, aquí nos piden en una montaña hacer un hípico, un lugar para caballos, en una zona inclinada, pero él me dice, la tengo que poner acá porque es la zona, como pasa la carretera, es la zona es la zona donde menos voy a poder poner casas. Entonces, ahí decidimos entonces hacer un corte para hacer ese espacio, además sumergido, para que lograr desde ahí que el sonido de la carretera, la gente en el caballo se olvide un poco de la carretera. Entonces, ahí sí hay que asumir que hay una experiencia desde lo prehispánico mexicano, del manejo de topografías, pero con el cuidado de no caer en lo literal, de no caer en una cosa excesiva al respecto, ¿no? Entonces, y por otro lado, nos encontramos con unas oficinas donde nos dicen, desde ahora hay que trabajar todo esto como un espacio muy parecido a lo de la Escuela de Artes, un espacio con un programa de oficinas, de galerías, de restaurantes, pero nos dicen, antes de eso tengo que hacer una pequeña vinícola para ir probando el vino. Y vamos a traer, o vamos a aprovechar una construcción que tenemos allá. Yo le decía, déjanos empezar a construir para que sea el comienzo de lo otro. Entonces, finalmente, empezar a marcar el lugar fue provocar y además generar con los cortes un edificio que además necesitábamos que estuviera enterrado por la temperatura del vino. Y lograr desde ahí un espacio con temperatura regulada, pero que al final permitiera estar enterrado y que al mismo tiempo nos empezara a ayudar a intervenir el lugar, hacer fuerte el trazo para entender qué va a pasar después. También sucede como un jazz, porque nos va cambiando el programa todo el tiempo, entonces tenemos que entender que lo que marca el comienzo quizás es el bajo, desde el bajo y desde la composición vamos generando una serie de líneas que fueron componiendo poco a poco la relación. Aquí está por qué escarbamos y generamos la vinícola en ese punto y desde allá qué puede empezar a suceder en otros lugares. Y a partir de ahí empezamos a hacer varias condiciones de cómo, aquí está la vinícola, cómo ir generando una serie de cuerpos que tienen una relación con la topografía de cuidado, que va a ser como el pequeño
espacio como un pueblo, como un espacio donde todas las casas pueden llegar, y hemos hecho una serie de variaciones al respecto para ir trabajando en una condición otra vez de concepto, estrategia, sin importar cuál es el resultado final. Ese es el tema de la caballeriza. Logramos con un talud que permite no meter concreto, que solamente la piedra y el talud generan que se haga el agujero. Nuestro cliente tenía una retroexcavadora, una máquina para tirar tierra. Entonces él decía, yo tengo la máquina, yo no tengo problema en quitar tierra, además la tierra la necesito para cubrir espacios donde no llega el sol y puedo transformar topografía. Entonces hemos logrado finalmente armar estos espacios que permitían además leer y hacer una medida de la topografía, pero también armar este espacio para su programa. Ahí está un poco la relación de además este elemento con este elemento efímero de las cabañas que ahorita les platico, el hotel que estamos haciendo. Y finalmente hacer dos cuerpos, el cuerpo de las caballerías, el cuerpo de la casa club, que va a tener finalmente, así, no me gusta mucho a mí enseñar renders, pero bueno, acá estamos en proceso y compartir con ustedes. Entonces, bueno, es un poco lo que va a suceder en el lugar, en este sitio, y un poco, aquí está, ¿no? Aquí tenemos la transformación de cuando estaba construyéndose nuestra vinícola, y aquí está lo que pensábamos hacer en el sitio. Hoy ya está aquí la vinícola y aquí está ya la transformación del espacio. Que hoy día todavía no empieza la parte de construcción, pero ya aprovechan esa como una plaza de actividades para hacer bodas, fiestas, y lo rentan. Ahí está la construcción de este elemento. Yo digo que es casi como una pieza de Michael Heiser, ¿no? De estas que se hacían en los 70s, que me encanta además esas experiencias. Y lograr y tener la oportunidad de cómo ir transformando este espacio que hoy día genera esta gran plaza, y hoy día también aprovechan con estos barandales efímeros para hacer estas fiestas que les comentamos, y que además han dado dinero para seguir el proceso de la obra, y ya vamos a ir cambiando las cosas. Y por otro lado, un hotel. Un hotel, de repente me dice el cliente, quiero hacer un hotel mientras hacemos el hotel grande de cabañas para la gente. Y de repente dice, pues voy a comprar unas tiendas de campaña. Y decía, en Estados Unidos. Y yo decía, no hombre, yo te hago de madera unas, te van a costar lo mismo. Bueno, vamos a pensarlo. Y un día me dice, oye, ya compré las tiendas de campaña. Y yo decía, puta, a ver ahora qué hago con las tiendas de campaña. Y la verdad es que al final fue interesante resolver un híbrido entre tienda de campaña y unas superficies para poner un baño, y han sido un éxito. Ha sido un lugar que además la gente va, le gusta, además son nómadas. La idea es que el día de mañana se van a ir a otro lugar, es un hotel que va a ir cambiando de sitio. Entonces es un poco cómo ir generando esos elementos en el paisaje, un paisaje tan grande, cómo lo vas conquistando, cómo lo vas colonizando, sin afectar la parte importante del mismo, ¿no? Entonces, estas son las cabañas hoy día, las tiendas de campaña, una cajita que son los servicios de los baños, además a una altura donde puedes ver el paisaje, aquí están los círculos, y esto ha generado este espacio, ¿no? Que la gente, cada uno está en su habitación, puede ir a un baño normal, te levantas un poco para los animales, para que no suban los animales. Ha funcionado muy bien. Ahí están estas. Ahí están de lado. Es con claridad, es casi una pieza de esas efímeras que les enseñé antes. O sea, sin embargo, funciona bien, nos han pedido que hagamos 10 más, pero el día de mañana, repito, por la propia infraestructura y lo que van a hacer acá, que es un deportivo, se irán a otra parte del terreno. Ahí están un poco los baños que se abren un poco y te puedes bañar viendo el horizonte o viendo al otro, depende de lo que quieras. Ahí sí cada quien toma sus propias decisiones, puedes cerrar, abrir. Este es un restaurante que se fue poniendo en la zona, porque ahí no llueve, ahí es un lugar, llueve dos semanas al año. Y luego hay un tema de un hotel que nos piden hacer al lado de los viñedos, y otra es una intervención de cómo tocar el paisaje, pero no agredirlo del todo. Entonces, hemos decidido tocar algunos puntos y hacer una vinícola. Ha sido todo un tema que está por hacerse, espero que así sea, y al final es una pieza que tiene se toca en piedra en estos dos puntos y arma
esta tensión para hacer los cuartos en esta y se levanta de tal suerte que se dejan ver el paisaje, ¿no? Entonces, finalmente, ahí está entre hotel y viñedo, que también se entierra para hacer todo un elemento de temperatura, y estos son los paisajes que podemos ver al exterior, ¿no? Y un poco, bueno, trabajar un poco en ese sentido con ese gran paisaje, cuidar el viento, porque ahí el viento es muy fuerte. Esa es la vinícola que va a haber al lado del hotel, es parte de la historia, que vas a estar en la vinícola, en el hotel, y un poco las diferentes experiencias que tienes en el lugar, ¿no? Estos son los ejercicios. También ya hicimos y nos pidieron hacer la entrada. Es raro hacer una entrada y que querían que fuera importante para que la vean desde fuera. Creo que ya con el hípico ha funcionado muy bien a partir del negativo, pero bueno, también nos pidieron esto y ya hemos hecho también esos cuerpos de piedra, también muy en recuerdo a la obra de Barragán o de Geritz, pues ¿por qué no? También recordar un poco a nuestros buenos antecesores, y desde ahí hemos estado trabajando esto, ¿no? Entonces, y esto finalmente va armando lo que les decía del famoso pueblo con los elementos, y ahora nos han pedido algo muy importante que es, nos decían, ahora necesito unos baños, 4 muebles de hombres, 4 muebles de mujeres, porque como voy a hacer bodas, hazme unos baños. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aprovechar esos baños para hacer un paisaje que empiece a permear lo siguiente. Entonces decidimos que esa es la zona antigua y sobre esa había que trabajar. Entonces decidimos hacer unos baños que están aquí, donde entramos por una celosía a un patio, y luego los baños, y luego unos lavabos, y aprovechar una topografía que existe con unos olivos, los olivos que son los que dan, que hay muchos olivos en la zona, para armar un paisaje con agua. Entonces, al final hicimos todo un elemento de agua, vegetación y agua, donde llego a mi baño y luego salgo y me lavo las manos y genero ya una nueva intervención que además se pueda ver desde arriba también, o sea, en los diferentes planos. Entonces aquí está, entro, hay un patio, tengo mis baños y voy generando esta dinámica a partir de un terraceo. Y eso ya lo hicimos. Entonces aprovechamos y dejamos estos olivos que sí existen de manera cartesiana en todo el lugar, y desde allá armamos una construcción de muros de piedra que van conteniendo, y luego una celosía que arma nuestro techo. Esto nos permite subir a la parte de arriba y hacer lo que después van a ser los otros elementos, pero me permite ver el agua de arriba y hacer también los patios. Y así se ve de los diferentes puntos. Y cómo se va construyendo el paisaje. Hicimos también una petanca, un espacio para estar acá en la parte de afuera. Y finalmente, cómo entramos al espacio, a este lugar, que es una celosía, repito, que nos lleva desde el patio hasta el lugar. También hemos aprendido a usar una condición lumínica, entre cómo ir trabajando claroscuros. Y desde allá, bueno, se han generado estas plataformas de agua, elementos de estar a partir de un programa completamente que podría haber sido solamente un cuadradito con baños donde estamos esperando a formarnos para ir al baño, ¿no? Ahora es un lugar que es parte de cómplice del espacio completo, que permitirá ayudar a que se siga haciendo lo que sigue. Es además entusiasmar al cliente en ese sentido, ¿no? Entonces así se va armando el espacio, se va haciendo estas diferentes experiencias de paisaje. Obviamente todo el tiempo vemos a Burle Marx, todo el tiempo pensamos en Burle Marx, es para nosotros una fuente de inspiración fundamental. Y en fin, así es como se va construyendo este espacio. Y importante, como desde arriba, donde va a haber otros volúmenes, va a suceder que ya es una plataforma de agua que tiene su sentido, su frescura para lo que suceda después. También vamos a hacer un mirador, que es un mirador que no está ahora construido, pero que hace un restaurante, un lugar de estar abajo y un mirador en este fantástico espacio. Y luego unos patios que van generando de un lugar al otro para provocar, siempre con la vegetación del lugar, esta experiencia con el sitio. Otra vez, el tema de acupunturas. La arquitectura que permite hacer la acupuntura de conexión con una preexistencia importante, en este caso el paisaje vegetal y del agua, ¿no? Y finalmente, también estamos trabajando, bueno, finalmente no, estamos haciendo 1000 cosas aquí, pero finalmente les voy a enseñar, nos piden unas piscinas que había que hacer en el lugar, pero el único lugar donde las podíamos poner era aquí, en esta zona. Entonces, hemos decidido también jugar con la topografía
cómo generar un paso que nos permita tener unas piscinas de nado o de estar, más unos lugares también donde tenemos una sombra, y desde allá fuimos construyendo estas piezas que nos permiten otra vez medir la topografía, que es lograr pasar, caminar desde un lado que se hace menos complicado y vamos generando plataformas con experiencias diferentes en un lugar que no les funciona para hacer casas. Entonces desde allá, pues armarlo y hacer que trabaje. Para lograr esto no está construido, pero para lograr que se logre esto, ¿no? Como un espacio que tenga la posibilidad que con los elementos naturales, el agua, la vegetación, el paisaje mismo, enmarque y te vuelvas cómplice de lo que tienes al lado. En este caso tenemos una gran oportunidad con el paisaje que tenemos, pero lo que quiero de alguna manera transmitir al enseñarles mi trabajo es cómo en cada caso, a veces en una iglesia, a veces en un mercado, o a veces acá, o a veces simplemente en una galería haciendo un agujero, qué estrategias o condiciones podemos hacer para hacer que la calidad de la experiencia espacial sea importante. Yo creo que la arquitectura es solo una herramienta. El laboratorio de un estudio, de un escritorio, debería ser como con política, repito, con ética, lograr desde dónde podemos nosotros transformar. Yo algún día pensé en ser cineasta o artista, al final acabé en arquitectura. Creo que es un accidente estar en un lugar u otro. Lo que no es un accidente es lo que leemos, lo que estudiamos, lo que pensamos y cómo podríamos incidir en transformar sociedades que son injustas, están mal, y sobre todo esto, ¿no? que lo digo con claridad, esta arquitectura de poder, esta arquitectura fastuosa, esta arquitectura innecesaria, a mí en lo personal no me interesa. A mí me parece que lo que logramos o que podemos lograr con la arquitectura es, con operaciones complejas pero sencillas en su accionar y en su economía, es lograr tratar de hacer la experiencia del ser humano, del grupo social, una experiencia diferente. Y ese es el objetivo y bueno, es lo que les comparto a ustedes. Muchas gracias.